pero por lo menos vamos a terminar este estudio de hoy. Ya vamos a tener una panorámica de todo lo que Dios trató con su pueblo, lo que hizo con la creación y todo lo que ha sucedido hasta el final del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a terminar y vamos a ver qué es lo que tenemos allí para ver. Y esta es también parte de la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Y vamos a ver hoy qué es de la restauración, cuando estas tres expediciones fueron allí durante el imperio medo-persa hasta el fin del Antiguo Testamento. Y hermanos, yo quiero que usted tenga presente esto. Lo que estamos estudiando, pues, perdón, ahí me pasé. Lo que estamos estudiando nos tiene que servir. Hay un problema, parece que no sale eso, pero bueno, no importa. Lo que viene allí es que durante el cautiverio del gran imperio babilónico, después que llegó a su fin, el imperio medo-persa tomó el control. Y entonces vamos a ver cómo Dios, que es el Dios todopoderoso, es un Dios soberano, pues a veces usa instrumentos. Y vamos a ver precisamente en este estudio al rey persa, Ciro, cómo es usado por Dios. Y no solamente que es usado por Dios, sino que fue profetizado por el profeta Isaías que sería usado. Daniel iba a mostrar a Ciro. Parece que Daniel estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor, bajo el reinado de Belsasar y bajo el reinado de Darío y de Ciro. O sea, él iba a mostrar a Ciro precisamente que él aparecía en la profecía de Isaías como instrumento de Dios. Tenemos que entender que Dios, que es soberano, Dios puede usar el instrumento que Él quiere. La soberanía de Dios es una doctrina bíblica y usted tiene que creerla porque la palabra de Dios lo enseña. Y dentro de esa soberanía Dios hace, dice la Biblia, lo que quiere en el cielo y en la tierra, y nadie le puede decir qué hace. Así que dentro de esta soberanía Dios había escogido a Ciro para que liberara a su pueblo y también para que pudiera hacer aquella restauración que estaba, la destrucción que había sucedido en Israel. Parece que lo había llevado cautivo, había estado 70 años cautivos en Babilonia, después había continuado el imperio medo-persa y la ciudad de Jerusalén había sido abandonada, los muros habían sido derribados, el templo había sido destruido, y entonces Dios, en su misericordia y en su protección por su pueblo, ya había escogido a Ciro para que él tomara parte en esta restauración del pueblo de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Cuando leemos la Biblia, tenemos que no solamente aprender lo que dice la Biblia, sino aprender de cómo nuestro Dios obra, y que así como obró en el pasado, va a obrar en el presente y va a obrar en el futuro. Si ustedes se recuerdan, en una oportunidad Dios dijo a su pueblo: Asiria es el báculo de mi furor. O sea, yo voy a usar al rey de Asiria para castigar a mi pueblo por su rebeldía y por su pecado. Pero después, porque Dios es un Dios justo, voy también a juzgar a Asiria. Eso fue lo que hizo. O usó al imperio asirio. Vamos a ver los imperios, lo que duraron al final y qué tiempo duró cada uno. Pero después que usó a Asiria contra Israel, después también él juzgó al imperio asirio. Pero todo eso está dentro de la soberanía de Dios, que es perfecta y que lo hace en bien de su pueblo. Vamos a ver el decreto de Ciro. Y si usted quiere ir en los capítulos 44 y 45 de Isaías, que se leen allí, está allí la profecía. Da mucho tiempo antes de que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro como si fuera el presente. Para Dios no hay nada oculto. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. O sea, Dios es omnisapiente, es parte de su naturaleza, como es parte de su naturaleza, que es soberano, que Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiere y siempre lo va a hacer bien. Fíjense el decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro entendía que los reinos que él tenía se los había dado a Dios. Por eso es que Dios lo confió a él. Y me ha mandado que edifique casas en Jerusalén. Estamos hablando de un rey persa que no tenía nada que ver, al contrario. Acuérdense que Persia, el imperio medo-persa, el imperio medo, era un imperio pagano. Pero Dios usó como instrumento a Ciro, porque en esos lugares había hombres que Dios podía usar y que tocaban su corazón. Si
el Dios de Daniel, el Dios de aquellos de sus amigos. ¿Por qué? Porque él había reconocido que verdaderamente había un único Dios verdadero. Así que Dios usó muchos medios. Quizás aquellos 7 años le sirvieron a Nabucodonosor por esto, aunque después volvió a cometer cosas más delante de él. Así que dice, hace dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa de Jerusalén que está en lugar. Quien haya de vosotros de su pueblo sea de comer y suba a Jerusalén que está en lugar y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, no solamente había recibido un guerrero, sino que estaba reconociendo al Dios de Israel, que no era el Dios del imperio de los persas, ni de aquel imperio que era un imperio completamente pagano, idolátrico, que tenía muchas debilidades. Pero Dios ya había profetizado, había preparado a Ciro para esta ocasión, y esto está en la historia de Israel, y por eso después ocurrió todo lo que vino con la reforma de él, Nehemías, y también Zorobabel, que fueron allí a aquello que estaba abandonado, que había sido todo destruido en Jerusalén. Y todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde muere alguno de los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo puede ver en él. Solamente el Señor usó a Ciro no solamente para dar el permiso para que fueran aquellas expediciones, sino también que dijo que los hombres le ayudaran con plata, con oro, con bienes, con ganado y con todas aquellas ofrendas para la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Estaba siendo instrumento de Dios para volver a edificar el templo, que fue el que se edificó y que después fue el que fue destruido del año 70 hasta los días de hoy, porque ese fue el segundo templo. Parece que el primer templo fue destruido precisamente por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ahora bien, vamos a ver el regreso de los judíos a Babilonia. Se realizó en 3 expedicionnes separadas. Pero no, esto nos tiene que dar a nosotros una esperanza. Hay veces que el pueblo de Dios, a través de la historia, tanto de Israel como de la iglesia, ha pasado momentos muy difíciles. Pero Dios siempre ha estado en contra. Ahora, la iglesia, en este tiempo, la era de la iglesia, está pasando un tiempo muy difícil. Un tiempo de persecución, un tiempo de apostasía, un tiempo de que enemigos poderosos quieren destruirla, en que los gobernantes de la tierra quieren desaparecer las bases, el fundamento de lo que es la iglesia, que quieren destruir las enseñanzas bíblicas. Pero Dios, así como en aquel tiempo hubo hombres que Dios los usó para que defendieran o para que apoyaran al pueblo de Israel, también en este tiempo Dios tendrá hombres, tiene hombres que van a apoyar a la iglesia, y Dios va a guardar a la iglesia, y dentro de la iglesia va a haber un remanente fiel que va a permanecer contra toda oposición. Si usted analiza la situación a nivel mundial, hay una rebeldía total contra Dios. Hay un odio acérrimo contra Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y hay un odio acérrimo contra la iglesia, porque de Israel salió la iglesia y vino el Mesías, que era judío, ya lo hemos dicho muchas veces. Así que, pero no obstante eso, por negro que parezca el porvenir, Dios está en control. Y al final, la victoria va a ser del pueblo de tanto de Israel como de la iglesia. Así que el regreso de los judíos a Babilonia, eso nos da a nosotros una enseñanza. Fue un hecho histórico, pero lo que dice nosotros que también Dios nos va a hablar. La primera expedición realizó bajo la dirección de Zorobabel. Eso fue en el año 536 antes de Cristo, o sea, ya terminando el imperio de Babilonia. Este era un príncipe de Judá y trajo con él cerca de 50,000 personas. Fíjense, dejaron salir 50,000 personas en la primera expedición, que fueron allá a Israel para reconstruir todo aquello. Esta información está detallada en el capítulo 2. Y claro, no podemos ir versículo por versículo, pero léase los libros de Esdras y Nehemías. Eso es maravilloso, porque vemos el cuidado de Dios por sus hijos y por su pueblo. Como lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Esa es la forma en que usted y yo tenemos que estudiar la Biblia. Es bueno conocer, porque es una historia bíblica, pero esa historia bíblica tiene una aplicación práctica. Así como Dios estuvo con su pueblo en el pasado, va a estar con su pueblo en el presente. Porque hoy hay una situación muy difícil con Israel y también con la iglesia de Jesucristo. 10,000 veces 5, eran 50,000 personas. El número 5 en la Biblia significa insuficiencia humana. Todos ellos vinieron solo confiando en el poder de Dios. O sea, no
destruyó las murallas, destruyó Jerusalén y destruyó e incendió el templo. Allí no quedaba nada. Además, allí en Israel había algunos que eran todavía enemigos de Israel y que se habían quedado por ahí, y esos después fueron los que se opusieron a la construcción como es de Nehemías, y está relatado ahí en esos libros. Pero ellos no confiaron en su poder, confiaron en que Dios, a pesar de que ellos eran insuficientes humanamente, Dios los podía usar, porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. Dice la Biblia, no con ejército, ni con caballos, ni con armas, ni con fuego, sino es con mi espíritu, es con mi poder que voy a hacer las cosas. Así fueron. Bueno, cosas que hicieron, ellos se ve bien, pero lo vamos a ver. Reparación del altar. Reconstruyeron una adoración regularizada porque se había perdido la adoración a Dios. Y en el segundo año se puso el fundamento del templo. Fíjense, eso fue como la expedición de Zorobabel. Así que las cosas que hicieron para preparar el altar, restauraron una adoración regularizada porque no se estaba haciendo, y también en el segundo año se puso el fundamento del templo que después fue terminado. Como toda obra que se hace para Dios, el diablo usó su poder y astucia para estorbar la obra. Los samaritanos, ¿quién eran los samaritanos? Acuérdense, porque en este estudio ya eso lo recorrimos. ¿Se acuerdan cuando en la decadencia de Salomón vino la división del reino, entre el reino del norte con 10 tribus y la capital Samaria, y el reino del sur con 2 tribus y media, que era el reino de Judá con su capital Jerusalén? Los samaritanos se habían contaminado hasta lo sumo con los paganos. Y los samaritanos habían sido, el reino de norte fue el que primero se corrompió y el primero que fue llevado a esclavos. ¿Se recuerdan? Ahora bien, los samaritanos estaban allí, pero no eran parte ya del pueblo. Se habían degradado tanto que en vez de ser, aunque tenían quizás todavía un poquito de origen judío, lo habían perdido porque se habían contaminado casándose con mujeres que les estaba prohibido, y también por las costumbres de aquellos. Los samaritanos le hacen tomar parte en la obra porque dijeron, no, nosotros también somos parte de Israel, pero a ellos no les era permitido porque su contaminación había sido absoluta, había sido completa. Recuerden que Dios, para usarnos a nosotros como instrumento, el instrumento tiene que estar limpio. Usted y yo tenemos que la Señor permite que yo sea un instrumento limpio. Entonces, cuando se renegaron para participar en la obra, estorbaron y se opusieron al esfuerzo de reconstrucción, y finalmente tuvieron una orden de entrega de rehenes para la cesación de la obra. Fíjense a qué grado llegó. O sea, ellos eran, que en realidad habían sido parte del pueblo de Israel, se convirtieron en sus enemigos, y entonces buscaron una orden de rehenes, y vamos a ver lo que se logró, la cual estuvo paralizada por un periodo de 16 años. O sea, la oposición fue tan grande, aquella gente que había llegado con tanto entusiasmo, con tanta confianza, vamos a ver, que detuvieron la obra 16 años. Eso es lo que pasa con el enemigo de Dios. Claro, Dios tenía un plan de todo esto, porque Dios iba a permitir que esta restauración llegara en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Y estos 16 años sirvieron para que el pueblo de Israel quizás buscara más a Dios, y entonces vino la intervención de los profetas de aquel tiempo. Un paréntesis, ahora a partir de este domingo voy a empezar a hablar del mensaje de Dios a través de los apóstoles y profetas bíblicos. Bueno, eso es lo que hacían los profetas. Entonces, en este periodo de 16 años llegó después Ageo y Zacarías, hicieron su parte como profetas de Dios, y el templo pudo ser concluido y dedicado con gran gozo. Esta información está detallada y en el capítulo 3. O sea, los profetas que llevaban el mensaje de Dios. Entonces, el profeta animaba al pueblo a que no se cayera, animaba al pueblo a que tuvieran confianza en Dios. Que la oposición era grande, claro que era grande, a tal grado que la detuvo 16 años. Pero sin embargo, el mensaje de Ageo y Zacarías en ese tiempo fue: hay un Dios, que es el Dios nuestro, que es todopoderoso, y esta obra viene de parte de Dios. Dios nos hace muchos instrumentos y los vamos a poder hacer. Y así fue, se terminó, el templo pudo ser construido y dedicado con gran gozo. Hermano, cuando el pueblo de Dios quiere hacer algo, el diablo está rabiando. Nosotros tenemos que orar mucho, lo dijimos ahorita, antes de comenzar el estudio del tiempo de oración. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia y por las iglesias que se mantienen con una doctrina firme y con una iglesia prosperada, porque el diablo está rabiando y va a hacer todo lo posible por destruir la obra de Dios, por destruir a los líderes, por destruir al pastor. Eso es lo que trataron de hacer
pero no pudieron, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso fue escrito por el apóstol Juan. O sea, Dios está con nosotros. Y Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién por nosotros? Así que a pesar de todo aquello, Ageo y Zacarías hicieron una parte, fueron instrumentos de Dios y dieron un mensaje para que ellos pudieran continuar la obra. La segunda expedición fue dirigida por Esdras, el escriba, unos 78 años después del regreso de Zorobabel. Fíjense todo el tiempo que tomó esto, porque a veces nosotros queremos que Dios obre ya. No obrar ya, Dios tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Dice el Salmo 41, dice, estar quieto y conocer que yo soy. Mire, yo estoy hablando mucho por mí, o usted está hablando quizás por un enfermo. Dios tiene su tiempo, Dios tiene la manera de hacer las cosas. Estamos hablando a veces por un asunto X. Dios tiene su tiempo. Así que 78 años después viene la segunda expedición dirigida por él. Al regreso de Zorobabel vino con él una pequeña pero ferviente compañía de peregrinos que hablaron de lo que habían podido hacer y estimularon a él. Pero viene todo el tiempo, 78 años después del regreso de Zorobabel. Entonces la segunda expedición sale la expedición de él, que fue un gran hombre. Vamos a verlo. Este año subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con él. Fíjense lo que dice aquí, era un instrumento. Y dice que era un escriba, o sea, uno de los que se dedicaba a escribir la ley, que Jehová Dios le había dado, y le concedió al rey, o sea, un rey pagano, todo lo que pidió. ¿Pero por qué? No era porque él era un escriba, un hombre erudito, era un hombre que vivía conforme al temor de Dios, sino porque la mano de Jehová de Dios estaba sobre él, por eso mismo, por el temor de Dios, porque era un hombre que servía a Dios y a Dios gracias. Dios hace eso. Ustedes a veces oramos, bueno, Señor, permite, voy a hacer una gestión de trabajo, permite que yo me vaya bien. Bueno, eso en la Biblia se llama hallar gracia. O sea, Dios prepara el camino y entonces prepara a la persona para que cuando usted llegue lo reciba. Bueno, era en su tiempo sus enemigos lo reconocieron, igual que reconocieron a Daniel, igual que reconocieron a sus tres amigos, igual que reconocieron a José. ¿Se acuerdan cuando José habló delante de Faraón? Busca un hombre, porque mira, vamos a ver 7 años de abundancia, 7 años de hambre, un hombre que te pueda administrar. José no se dijo a él, no dijo, oye, yo soy el hombre, no. El que se dio cuenta, porque Dios lo puso en su corazón, fue el Faraón, que dijo, tú eres hombre, ¿quién lo hace? Pero hermano, eso hay que ganarse. Si usted se empieza a hacer propaganda usted mismo, mire, para ser cristiano, usted no se puede poner un letrero aquí, usted viva como un cristiano, actúa como un cristiano y lo demás de eso. Y Dios le va a abrir las puertas. Pero no se ponga letrero,
Entonces pasó la primera semana y vino la segunda semana. Él siguió haciendo lo mismo, orando, informando al pueblo. Hoy han dejado la palabra. Tampoco pasó. Después vino la tercera semana, haciendo lo mismo, orando, Dios enseñando la palabra, y no pasaba nada. Y así pasaban muchas semanas, 3 meses. Pero ¿saben qué? Edras no se desanimó. No podemos desanimar. Hay que confiar en que Dios va a obrar si nosotros somos fieles a Él. Y entonces con fe apeló a la conciencia durante 3 meses, lo que se transformaría en una gran reforma, esta llamada reforma de Edras, la reforma de Edras y Nehemías. Una explicación más abundante de estos hechos que encontramos en Edras capítulo 8 al 10. Si usted quiere tener este estudio completo, o sea, el conocimiento, léase Edras y Nehemías. Es un libro, no son muy largos y además tienen tantos detalles y una secuencia tan hermosa de cómo Dios obra que usted se lo va a leer rápido. Posiblemente en 2 o 3 días usted se lo lee, o antes quizá, o en un día, porque es la historia de cómo Dios obra contra lo imposible usando hombres que están dispuestos a pagar. Así que no se desanimó 3 meses apelaron al pueblo para que por fin el pueblo pues empezaron a responder. Número 3 significa Dios. Edras pudo lograr esta gran reforma porque confió completamente. O sea, la fuerza de Edras no estaba en su capacidad oratoria. La fuerza de Edras no estaba en que venía respaldado por el rey Artajerjes. La fuerza de Edras estaba porque confió plenamente en Dios. No podemos confiar en nosotros. La obra que nosotros hayamos podido hacer, que podamos hacer, no es por nosotros, es por Dios. Dios te usa a ti y te usa a mí. Por lo tanto, la gloria es para Dios. Cuando la gloria no la tomamos nosotros, hermanos, entonces sí estamos mal. Y entonces Dios va a obrar, y no a favor de nosotros, al contrario, en contra nuestra, porque la gloria siempre tiene que ser. Así que él pudo lograr toda aquella gran reforma, porque confió completamente en Dios a pesar de toda aquella oposición. Otra obra que se atribuye a ella fue la de compilar y arreglar el canon del Antiguo Testamento. O sea, todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que él fue el que cerró el canon del Antiguo. Porque aparece que era un escriba y empezó a tomar todos los rollos y cerró el canon. ¿Dónde se cerró el canon? En Malaquías. No se lo puede añadir un libro. Acuérdense que digo esto porque si usted toma una iglesia católica, va a ver que la iglesia católica en vez de tener 66 libros tiene 77, porque tiene 7 libros apócrifos. Entre esos libros apócrifos está Tobías, está Macabeo, hay algunos que son históricos, pero no están en el canon bíblico. Y yo siempre he dicho esto, así como Dios tuvo el cuidado de usar a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran su palabra, usó hombres como él para que cerraran el canon bíblico. O sea, hasta aquí llegó mi palabra. Esta es la que yo quiero que lo sepa. El canon del Antiguo Testamento fue cerrado por él y el canon del Nuevo Testamento fue cerrado en el primer siglo por hombres que Dios usó. Punto. Y terminó en Apocalipsis 22-21, no se le puede añadir más. Se calcula que hay cerca de 80 evangelios. Quizás algunos de ellos contienen cosas que verdad sucedieron, pero Juan decía, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Si se fueran a escribir todas las cosas que Cristo hizo y dijo, decía Juan, yo creo que no cabían en el mundo los libros que se habían de escribir. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios mandó a cerrar el canon bíblico? Para que estuviera lo que Dios quería que estuviera ahí. O sea, el conocimiento de cómo alcanzar la vida eterna, cómo vivir una vida santa, cómo confiar en Dios, cómo Dios obra, cuál fue la historia de su pueblo, cómo fue la creación, cuál fue el sufrimiento de la iglesia, por qué Cristo murió. O sea, eso es lo que necesitamos saber y punto. Lo demás es invento. Y entonces Dios no lo permitió. Así que usó a él para cerrar y todo el mundo lo acepta, la mayoría de los estudiosos serios, de que él fue el que cerró el canon del Antiguo Testamento. Cuando nos ponemos, ahí se puede, cuando nos ponemos incondicionalmente en las manos de Dios, podemos hacer grandes cosas para nosotros. O sea, el poder, mi amado hermano, está en Dios, está en Dios. Nosotros somos instrumentos y podemos hacer grandes cosas. En esta iglesia se han hecho grandes cosas que han sido prácticamente imposibles. Pero ¿para quién es la gloria? Para Dios. Ninguno de nosotros puede decir, fue por mí o fue por el otro. Fue por el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo. Es de Dios toda la gloria a Dios, porque eso mismo pudo ser grande. Y tuvo esa bendición. La tercera bendición fue guiada por la mía, otro gran hombre de Dios, es de la mía. A eso lo digo con el Antiguo Testamento. 14 años después, o sea, de ella, un judío de la continuidad, la cual alcanzó el lugar de alto favor en la corte del rey de Persia, o de los reyes de Persia, Nehemías, que encabezó la tercera expedición. Ahora, lo maravilloso de esto es que estos personajes, Zorobabel,
hicieron grandes cosas a favor de la corte. O sea, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo haga, no importa los poderes que estén gobernando el mundo, el Hijo de Dios, si confía, Dios me puede sorprender. Y lo que parece imposible, Dios lo va a hacer posible porque es poder. Así que 14 años después, él alcanzó un lugar alto, allí un favor igual que Daniel en su tiempo, ya que era joven, y José, en la corte del rey de Persia. Y fíjense, él encabezó la tercera expedición, que fueron las 3 expediciones que fueron de la continuidad allí para ir a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Reyes, que estando ya el vino delante de él, Obed vino y lo sirvió al rey. Nehemías era el copero del rey, el hombre de la confianza. Porque el copero, sí tenía que probar el vino, pero el copero era el que estaba pegado al rey. O sea, era un hombre de confianza. Pero es que este hombre era un hombre feo. Era un hombre que no adoraba a los dioses que adoraban los persas. Era adorado, pero Dios lo usó. Y el rey Artajerjes lo consideró tanto por su testimonio, por su vida. Entonces lo que era el vino, lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste, o sea, yo no había estado antes triste en su presencia, le digo al rey, fíjense cómo Dios tocó el corazón del rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Digo la mía. Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Él sabía que Nehemías no estaba enfermo, que tenía una tristeza, que era una tristeza, una nostalgia, una tristeza espiritual. O sea, era un problema del alma, no era un problema físico. Pero fíjense cómo él se dio cuenta, porque había una intimidad. Y yo estoy seguro que en muchas de aquellas conversaciones el rey Artajerjes oyó hablar del Jehová. O sea, estoy seguro, igual que sí, igual que Darío, oyeron hablar del Dios verdadero. Y por eso fueron usados como instrumentos, ¿verdad? Y quizás en el reino eterno de Dios que vemos muchas sorpresas al encontrarnos ahí, quizás a personas que nosotros no creíamos que iban a estar, porque Dios es con nosotros. Entonces también en gran manera, porque era el rey de un imperio, el imperio de los persas, un imperio muy poderoso. Y dice al rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Fíjense qué concepto tenía Nehemías de su pueblo. Porque Nehemías no tenía por qué acordarse de su pueblo, estaba muy bien en el imperio de los persas, estaba viviendo como dice la gente, como le daba la gana, en el sentido de su vida material, no que estaba viviendo en el pecado. O sea, no tenía por qué enredarse, de complicarse con su pueblo, pero él amaba a Dios y sabía que ese era el pueblo que Dios conoció. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo voy a estar triste si mi nación está destruida? Y Artajerjes